Hey, bienvenidos a En Jesús Podcast, donde buscamos ver a Cristo y vamos a empezar el episodio del día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando de una historia. Yo se los voy a contar la historia porque si la leemos, estuviéramos leyendo 23 capítulos. Entonces, no queremos que este video dure 10 horas. Entonces yo se la voy a resumir y estoy seguro que ya conoces esta historia. Am, y me encanta cómo tú lees la Biblia y encuentras nuevas cosas en la misma historia que ya leíste una y otra vez. Encuentras nuevos tesoros, encuentras nuevas joyas. Dios te habla de una forma diferente, eh, leyendo exactamente la misma historia y así es la Biblia. Es increíble cómo lo hace, ¿no? Pues es la palabra de Dios. Y vamos a hablar de José el soñador. Yo sé que eh, eh, probablemente ya te conoces la historia, pero acompáñame y vamos a ver estos detalles que a lo mejor no habías notado de la historia de José el soñador. Si tú quieres ir a leer por ti mismo la historia de José el soñador, la puedes encontrar en Génesis 37 al capítulo 50. Génesis 37 al capítulo 50. Y vamos a empezar con el final. Esa es una muy curiosa forma de contar una historia, pero vamos a comenzar con el final leyendo Génesis 50, 20. Y dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvarle la vida, pudiera salvar la vida de muchas personas. Dice el 21, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfrontó. Y ese es José el que está hablando. Pero vámonos un montón de capítulos atrás. Y voy a estar resumiéndote en la historia de José. José, perdón. José era el, el más chico de 10 hermanos. Y es muy curioso porque irme un poquito más atrás, a Jacob, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, y Jacob tuvo a José. Pero no solamente a José, antes de tener a José, tuvo 10 hijos más. ¿Y con quién los tuvo? No los tuvo con la misma, con la misma esposa. No vamos a meter en esa área porque es un estudio en sí y duraríamos otras 20 horas ah, tratando de estudiar por qué sucedía eso, por qué funcionaba eso, si es que Dios lo permitía o ellos estaban confundidos. Eh, Sería mucho tiempo, pero el caso es que Jacob tenía dos esposas y otras mujeres, vamos a decir que también eran sus esposas, ¿no? Am, para ser cortos. El caso es que la esposa con la cual él desde el principio se quería casar era Raquel. Y sucede que Raquel no puede tener hijos. Todas sus demás esposas sí. La hermana de Raquel, que también era esposa de Jacob, sí puede tener hijos y había como una competencia, ¿no? En que ella tenía hijos y le echaban cara a su hermana y, y así tuvieron 10 hijos. Pero tienes que entender que la mujer que Jacob amaba con todo su corazón y la cual él quería casarse desde el principio para empezar con Raquel y tener hijos era Raquel. Entonces sucede que Jacob tiene 10 hijos con otras mujeres que eran sus esposas, vamos a llamarlo así, y con la hermana de Raquel. Pero con ella no puede tener. De hecho, en una ocasión Raquel le dice, oye,
dame hijos. Y Jacob le contesta, yo no tengo la culpa, Dios te hizo estéril y tú no puedes tener hijos. Pero de repente sucede un milagro y Raquel tiene a José, el hijo número 11 de Jacob. Y sucede esto y ahora puedes entender un poco más por qué José era el favorito de los 10. Y este favoritismo llevó a que Jacob descuidara a los demás hijos y tuviera un favoritismo que no era tan sano. ah, no era sano, causó mucha envidia y odio de los 10 hermanos hacia José. Antes de continuar con la historia, solamente quiero 7 segundos. Si a ti te gusta este podcast y está siendo bendición para tu vida, te recomiendo, si quieres ayudarnos en Patreon, ahí hay personas que nos ayudan mensualmente, económicamente. Puedes apoyarnos desde $1 al mes. Así es que si tú quieres ayudar este podcast, no solamente ahí en Patreon, es Patreon en Jesús. También puedes compartir este podcast, darle like. Esas cosas ayudan porque el video es más recomendado y eso termina ayudándome a mí. Entonces, si tú quieres ayudar, lo puedes hacer desde Patreon, desde $1 al mes. Y eso sería de muy gran bendición para mi familia, para el ministerio, para el podcast, para Iglesia en Jesús incluso. Y continuando con la historia, hay un gran favoritismo al lado de parte. José es el favorito. Y lo podemos entender porque imagínate, este hombre que todos estos años ha querido tener un hijo con la mujer que ama, con Raquel. Y no puede, y no puede, y no puede. Y ya tiene 10 hijos y de repente sí puede. Entonces como que mi hijo José, ¿no? Claro, podemos entender que no deberías descuidar a tus otros 10 hijos por poner toda la atención a un solo hijo. Ahora nosotros lo podemos ver, ¿no? Entonces había toda esta competencia, todo este malos sentimientos de parte de los 10 hermanos. Ah, y para hacerlo más peor, José era el favorito. ah, Su papá le da una bata larga, ¿no? Dice, de hecho, ahí en la traducción dice que es una bata de colores, pero si te vas al original, describe la bata como una bata con mangas largas. Y yo te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Perdón. Eh, si no me equivoco, en la era medieval, los príncipes o la gente con dinero, los hombres con dinero, se dejaban la uña del meñique larga. Y eso representaba, era como un estatus social que representaba que ellos no tenían que trabajar porque eran personas con mucho dinero. Hoy en día, que puede ser un Rolex, ¿no? Traer un Ferrari. Oh, esa persona pues tiene mucho dinero. Pues en aquel tiempo, en los tiempos medievales, pues, ahorita estamos en José, estamos mucho más atrás que en tiempos medievales, pero en los tiempos medievales había esta práctica, a lo mejor ya habías escuchado eso, se dejan la uña larga. Imagínate, y eso va para los hombres y para también las mujeres. Bueno, las mujeres usan las uñas largas y se acostumbran. Pero imagínate cambiar una llanta con tus uñas largas. O trabajar la tierra, o construir, o usar madera, construir, ser albañil y tener tus uñas largas, súper largas, el meñique. Pues es un poco incómodo. Te lo tienes que cortar. Am, entonces, ellos demostraban, miren, tengo dinero, yo no tengo que trabajar. Así que me dejó la uña del meñique largo. Pues algo así era lo de José, porque José no trabajaba como sus hermanos. Sus hermanos trabajaban en el campo, con la tierra, pero José se quedaba a aprender. Vemos el favoritismo de Jacob, el papá de José y de los 10, como, no, tú José eres especial y tú te quedas a estudiar matemáticas, lenguaje, tus hermanos se van a trabajar. Y le da esta bata con mangas largas. La traducción más original dice mangas largas. Y mangas largas
Dirás como que, ¿cuál es el significado? Pues es algo así. Imagínate tú trabajar teniendo mangas largas. Cambiar una llanta con mangas largas no se puede. Te tienes que acomodar las mangas, ¿no? Entonces, alguien que tenía una vestidura con mangas largas era como un rey, ¿no? No trabaja, él no hace el trabajo duro, él está sentado, ¿no? Entonces el papá le da esto a José y yo me imagino que los hermanos se enojan aún más, ¿no? Como que, ¿por qué hiciste esto, papá? ¿Por qué le diste, por qué le das regalos que a nosotros nunca nos has dado, ¿no? Entonces, para no hacer más largo el cuento, tú puedes checarlo en Génesis 37 al 50. Perdón, tú puedes checarlo ahí. En una ocasión, José es enviado por su padre a que revise a sus hermanos. No, imagínate, ¿no? De por sí no les cae gordo José. Y ahora ya va el chismoso a revisar a los hermanos. Y eh, José, antes de eso, José empieza a soñar, ¿no? Empieza a soñar que sus hermanos, incluso sus padres, se van a arrodillar ante él, ¿no? Como que tú vas a llegar a ser alguien tan especial, vas a llegar a ser alguien con tanto poder que se van a arrodillar ante ti. Y eh, José es un ejemplo a seguir por toda esta historia. Nada más que eso no te aconsejo que sigas esa forma, ¿no? Si tú llegas a tener sueños grandes o sueñas que todos tus familiares se van a arrodillar ante ti, no te recomiendo que vayas y les digas, ¿no? Vas a sonar un poco presumido. Y José suena un poco presumido. Y regresando a lo otro, pasa el tiempo y en una ocasión el papá le dice, ve a revisar a tus hermanos a ver si sí están trabajando. Entonces va y resulta que sus hermanos no están trabajando. No estaban trabajando, los cacha, no recuerdo qué. eh, pero lo que sucede es que sus hermanos se enojan con él otra vez. Y como que dijeron, ya estuvo. Y toda la historia te la estoy resumiendo súper rápido. Yo creo que de por sí este video ya va a ser un poco largo. Pero lo que pasa es que sus hermanos se enojaron y lo agarraron y dijeron, vamos a matarlo. O sea, no sé si has tenido pleitos con tus hermanos, pero no llegan a ese punto, ¿no? Pero sus hermanos tenían mucho resentimiento, ¿no? Su papá los había descuidado mucho, yo diría, por el favoritismo que tenía con José. Entonces, sucede esto. Eh, a- Hasta yo creo que a José les tocó un diferente papá que a los otros 10, ¿no crees? Los otros 10 a lo mejor tenían un papá más joven, más que exigía más, como que hace esto, trabaja esto, como que eres un hombre. Y este Jacob, el papá, ya es un papá más viejo, ¿no? A lo mejor que consiente más. Entonces, cuando le nació el hijo que siempre había querido, pues me imagino que todas estas cosas se combinaron para que él fuera el favorito y, y se mira este favoritismo con José. Pero entonces lo intentaron matar. Bueno, no lo intentaron, no tuvieron las agallas para matarlo. Entonces lo meten a un hoyo, lo tiran a un hoyo y luego lo venden como esclavo. Imagínate qué horrible. Estás con tus padres, con tus hermanos que sí, no te caen tan bien, ellos tampoco les caes tan bien, pero te venden como esclavo a tierras lejanas. Entonces los hermanos agarran sus vestiduras, esta bata de mangas largas o de colores que su padre Jacob había regalado a José y la llenan de sangre de cabra, me parece.
y se lo enseñan al padre. Le dice, tu hijo lo han matado, se lo comieron unos lobos, me parece que le dijeron. Tu hijo murió. Y pues imagínate, el hijo que tanto quería, el hijo, por fin, con la mujer que tanto amaba, tuvo a José. Un milagro de Dios. Ella no podía tener hijos y pudo tener hijos y tuvo a José. Y ahora le llegan con esta noticia: tu hijo ha muerto. Y le entregan la bata llena de sangre. Y, y qué horrible. Um, y aquí a mí me gustaría leer un poco nomás voy a leer partes de repente, pero no vamos a leer porque de por sí ya está, yo creo que va a durar mucho el podcast, pero nomás vamos a brincarnos de repente en pequeños versos, porque lo que sucede a continuación es muy interesante. José es vendido como esclavo a unas personas que eran como, que andaban de aquí a allá, a lo mejor como negociantes de ese tiempo. Lo venden ahí y esas personas lo venden en Egipto y esas personas se lo venden como a un general del ejército de Egipto. Se llama Potifar. Y lo que sucede es que José hace excelente trabajo siendo esclavo. Y en Génesis 39, 2 dice, el Señor estaba con José. Y a lo mejor lees esto y dices, parece un chiste, como que el Señor estaba con José. No, no estás viendo, no estás leyendo todo lo que está sucediendo con su vida. Lo vendieron como esclavo. Lo alejaron de sus padres que tanto amaba, lo alejaron de su familia, de sus tierras, de sus amigos, de incluso sus hermanos. Como que el Señor estaba con él. No leemos el versículo completo, pero, o sea, sí, el Señor estaba con él. Dice, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y ok, sí, le está yendo bien, pero todavía está lejos de casa. Es como probar una nieve bien deliciosa, la mejor nieve que has probado en tu vida, pero estás en la cárcel y vas a estar toda tu vida en la cárcel. Y sabes eso, estoy probando esta nieve, pero estoy en la cárcel y aquí voy a estar toda mi vida. No, gracias. Prefiero probar la nieve más mediocre y horrible del mundo, pero estar en mi casa y estar libre junto a mi familia. Sí, sí sabes a lo que voy, ¿no? Sí, le está yendo bien, pero sigue esclavo. Sigue esclavo. Entonces, Potifar, el general, lo pone como jefe. Es el jefe de la casa, le da, por así decir, las llaves. Le dice, tú te vas a encargar de aquí del dinero, de todo, de que todos, de los esclavos, de los sirvientes, de la comida, de los animales, caballos, etcétera. Lo hace como el jefe. Dice, Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Entonces, Potifar lo dejó como el jefe de su casa, ¿no? Esclavo, pero el jefe de los esclavos en la casa de Potifar. Entonces, cuando había un rayito de luz, así pequeñito, pequeñito, de repente entra la tentación y a lo mejor no era tentación, no sabemos. Pero lo que sucede es que la esposa, la mujer de Potifar, en un momento donde el amo de la casa no está, Potifar, la señora Potifar se le acerca a José y le dice, ¿sabes qué? Acuéstate conmigo, ten sexo conmigo. En la versión original, más original, significa como sexo ya. O sea, así en el hebreo. Imagínate, qué tentación, ¿no? Llegué a escuchar de un predicador, a lo mejor no tenía bonita apariencia, entonces no era tanta tentación para José, pero yo creo que de cualquier forma es una situación que no le favorece a José y ahorita vamos a ver por qué, ambas partes, ¿no? Ah, José tenía un corazón de que quería servir y hacerlo mejor, entonces
no iba a traicionar a su amo de esa forma, acostándose con la mujer, y aparte no iba a fallarle a Dios de esa forma, porque José tenía un conocimiento de que había un Dios creador del universo al cual él servía. Entonces, lo que sucede es que le dice, no, ¿sabes qué? Y José sale corriendo de la escena, y la mujer esta le agarra su ropa y la arranca, ¿no? Cabe mencionar que todo lo que sé de José el Soñador es de la película de DreamWorks de José el Soñador. Así que, no, no es cierto, es un chiste eso. Claro, lo he leído aquí en la Biblia. Obviamente no me recuerdo de todos los detalles, pero aquí tengo los detalles más importantes de su historia. Si me pasa un detalle de la historia, escríbemelo en el comentario, en los comentarios. Pero el caso es que otra vez, no había notado esto cuando la primera vez que prediqué esto, el domingo, pero otra vez le presentan evidencia de que sucedió algo que no ha sucedido con ropa. No, anteriormente le quitaron su ropa y se la dieron a su papá y le dijeron, esto tiene sangre, a tu hijo lo han asesinado, lo han matado. Ah, y ahora esta mujer le arranca la vestidura y va con Potifar, el general del ejército de Egipto, y le dice, mira, nuestro siervo José, nuestro esclavo José intentó violarme. Y obviamente esto no era verdad. La señora Potifar, la mujer de Potifar, quería acostarse con José. José la rechazó y esta mujer echó mentiras acerca de lo que sucedió. Pero qué curioso que presentó ropa, ¿no? 2 veces presentando ropa, evidencia, según esto, porque era mentira las 2 veces, de que algo le sucedió, que algo hizo o algo le sucedió a José. Entonces, el señor Potifar o el general Potifar decidió creerle a su esposa y metieron a José a la cárcel. Y aquí es donde otra vez vuelve esta frase en la historia. Da un poco de risa porque cada vez que le sucede algo malo a José, llega esta misma frase. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí, pero el Señor estaba con José en la cárcel. Y otra vez sucede algo horrible y viene la frase, el Señor estaba con José. Y otra vez yo pienso que yo mismo, si tú estás escuchando la historia y leyendo la historia, dices, ¿de verdad? Como que otra vez esta frase parece que es un chiste, ¿no? El Señor estaba con José. Pues no parece, porque al principio de la historia, la primera vez que escuchamos esta frase, la escuchamos después de que fingieron asesinar a José, le echaron mentira a sus padres y lo vendieron como esclavo. Y luego sale, el Señor estaba con José. Ok, no parece, pero ok, bueno. Y esta segunda vez escuchamos la frase, el Señor estaba con José. Está en una tierra lejana como esclavo y lo acaban de meter en la cárcel. Ahora es esclavo y está en la cárcel en una tierra lejana. Cuando le estaba yendo bien, así una chispita de esperanza, ¡pum!, lo meten en la cárcel por algo que no hizo. Y otra vez esta frase, pero el Señor estaba con José y le mostró su fiel amor, ¿no? Y luego dice eso, y le mostró su fiel amor. Y dices, su fiel amor no parece. Pero a veces en la vida nos va mal. A veces por nuestras decisiones o por el sistema o alguien nos hizo daño. A veces no es nuestra culpa y estamos en una situación, o a veces por nuestra ignorancia, por nuestra soberbia. A veces porque no sabíamos manejar una situación, nos metemos en un hoyo o en la cárcel o nos meten en la cárcel. La primera vez
no fue culpa de José, la segunda tampoco fue culpa de José. Y parece que el Señor, parece que Dios no está con nosotros. Aquí cabe mencionar que cuando dice el Señor en esta versión, se refiere a Dios, ¿no? De hecho, en otras versiones, en la parte que dice el Señor, dice Jehová. Entonces, cabe mencionar eso. Dice, pero Dios estaba con él. Yo leo la historia y a veces me suceden cosas feas y tendemos a dudar. Dios está conmigo. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida si en cada situación tú estuvieras seguro que Dios está contigo? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo te sentirías? Yo creo que con más paz, ¿no? Yo creo que con más seguridad. Fueras más seguro, yo creo. Y, y sí, a pesar de esto, yo creo que José, él todavía tenía esperanza y sabía, hey, Dios está conmigo. Y luego seguimos continuando. Continuamos con la historia. Lo que sucede es que hay dos personas en la cárcel con él. Yo creo que hay más. Eh, ah, a José lo ponen como director de la cárcel, ¿no? Es curioso, ok. Como que Dios le da estas pequeñas bendiciones, ¿no? Ah, pero igual, te digo, que es un esclavo con una mejor vida, ¿no? Que es mejor ser libre, estar con tus padres, con tus hermanos en tu tierra y no estar en una tierra desconocida. Entonces, hay dos personas en la cárcel con José y una de ellas tiene un sueño. Perdón, dos de ellas tienen un sueño. Am, el uno era el panadero del rey y el otro era el copero del rey. El copero del rey viene siendo como el mesero de confianza. Yo me imagino, no estoy muy seguro, que es el que se asegura de que la comida no esté envenenada o que esté echada a perder o que sea segura y se lo entrega al rey. Entonces, no recuerdo los sueños, pero uno de los sueños, el del pan, el panadero del rey, José le dice, tu sueño significa que en tantos días van a venir por ti y te van a matar, te van a ejecutar, vas a morir. Y al panadero no le gustó el sueño, pues claro que no. ¿A quién le gustaría que te dijeran, tu futuro es que mañana vas a morir en unos cuantos días? Al segundo, el copero del rey eh, le dijo, tu sueño significa que en unos cuantos días vas a regresar al puesto en el cual tú estabas y vas a ser otra vez el copero, el mesero del rey. Entonces, muy curioso sucede. Llegan por el copero, llegan por el panadero, al panadero lo matan, lo ejecutan y al copero del rey lo ponen de vuelta. Y José le dice, hey, acuérdate de mí. Él dice, acuérdate de mí cuando estés allá, no te olvides de que yo te interpreté el sueño, ¿no? Le dice, acuérdate cuando estés, acuérdate de mí allá cuando estés con el faraón, ¿no? Y pasan 2 años. Imagínate, había otra luz de esperanza. Pasan 2 años, 2 dolorosos años. Yeah. Y ahí hay algo también. A veces, a veces me pongo a pensar, Dios, ¿por qué no sanas? ¿Por qué no quitas? ¿Por qué no lo ayudas? ¿Por qué no de inmediato haces un milagro? Y a veces no lo hace milagro, no hace, a veces Dios no hace la sanidad inmediatamente. A veces te dice, vas a tomar medicina o va a ser lento. El problema que tienes va a ser lento, ¿no? A veces pienso en el dolor del mundo y, y por decirlo así, me agüito, la verdad, me pongo triste. Porque digo, porque hay todo este sufrimiento? Y por lo general me viene esos pensamientos cuando mi hija se enferma. Mi hija tiene 1 año
Y no enfermedades graves, le da tos, ¿no? Y está tosiendo, y yo miro que está sufriendo y empiezo a tener esta lucha con Dios y le digo, Dios, ¿por qué no la sanas ahorita? Como que yo sé, a lo mejor quieres hacerlo de la forma natural, un proceso, le doy medicina y luego ya se le quita la... Pero ¿por qué no? Te lo estoy pidiendo, por favor, sánala, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y no sucede. Y eso me lleva siempre a pensar en el sufrimiento del mundo y le digo, Dios, ¿por qué no nomás ya vienes y quitas el sufrimiento del mundo? Y así estoy con Dios, yo orando, hablando con Dios, debatiendo con Dios, ¿no? Ah, y la otra vez se me vino este pensamiento. La salvación de nuestro Señor Jesucristo no fue de inmediata, no fue un boom. No, no, Jesús no descendió del cielo y luego dijo, mátenme para yo pagar por sus pecados y quitar el sufrimiento. No, Jesús no descendió del cielo y dijo, los perdono. Ah, no, Jesús nació. Jesús era una semilla, era, no sé, ah, ¿cómo se dice? Un huevo, ¿cómo se llaman esos? Sí, un huevo. No, ¿cómo se llama? Perdonen por mi ignorancia, pero las mujeres tienen en muchos óvalos. No, ¿qué estoy diciendo? Ah, sí, todos fuimos a la clase de biología en la escuela, cómo funciona. Pues las mujeres tienen ya todos los, ah, sí, se le llaman huevos, pero tienen un nombre más científico. Todos los huevos que cuando tengan hijos van a juntarse con el esperma. No sé por qué estoy dando esta clase de biología. Pero el caso es que fue un proceso lento y doloroso. Dios pudo haber descendido del cielo, o de donde sea que esté el cielo, y salvarnos, pero Él decidió hacerlo de una forma natural. Él fue un feto, así minúsculo, y fue creciendo lenta y dolorosamente en el vientre de María. Pasaron 9 meses y poco a poco creció. Por eso estaba hablando de lo que estaba hablando ahorita. Y Jesús fue creciendo poco a poco, claro, por milagro del Espíritu Santo, pero sin embargo, fue un proceso lento. Y luego nació, y luego cumplió 1 año, y luego 2, y luego 3, y luego 4, y luego 10, luego 20, y fue largo el proceso. Y luego 30, y luego ah, su, su, empezó su ministerio. Y fue doloroso. Y luego por fin se cumplió y sucedió lo que todas las profecías habían profetizado. Jesús murió por nuestros pecados, quitando la condenación y haciéndonos hijos. Y la iglesia empezó. Y luego la iglesia crece y crece y va creciendo poco a poco. Y luego empiezan, pasan 2000 años y luego ahorita son 2020 años de la iglesia. Y no sé qué va a suceder en el futuro. Pero al parecer Dios está quitando el dolor del mundo poco a poco. Como fue la salvación de nuestras almas cuando Cristo vino a morir por nosotros. Él pudo haberse transformado en humano así, con su poder, descender de los cielos y se transforma y viene a morir por nosotros, pero no, Él decidió nacer, Él decidió crecer como humano y por alguna razón así lo quiere.
me alejé un montón del tema, pero espero que estés entendiendo lo que estoy diciendo. Por eso estaba hablando de todo eso, de cómo nace un bebé, cómo son dos células, la parte del hombre, los huevos de la mujer, y luego se hace una sola célula y luego esas células se hacen dos y luego cuatro. Y va a investigar eso si no lo sabes, pero es increíble cómo cuando se conectan se hace una célula. Jesús fue una sola célula en el estómago, en el vientre de María. Y luego se reprodujo dos células y luego cuatro células. Y luego esas células hicieron sus tejidos, sus órganos, su cerebro. Y luego se hicieron huesos en el feto de Jesús. Y luego ese feto ya tenía 1 mes, 2 meses, y luego 3 meses, y luego 4 meses, 9 meses, y luego ya era hora de nacer. Nació lleno de sangre, llorando. ¿Entiendes lo que digo? Su salvación pudo haber sido inmediata y con su poder, como de una forma milagrosa, y salvar a la humanidad del pecado y hacernos hijos. Pero Él decidió hacerlo lento, como nace una semilla, un árbol. Siembras la semilla y pasan los días, los años, y va creciendo el árbol, y va creciendo lentamente. Entonces, si eso te es de esperanza, porque para mí lo fue, aún me pregunto, ¿por qué Jesús, por qué Dios lo quiere de esta forma lenta y dolorosamente? Pero a mí me trajo esperanza, aunque suframos y parezca que Dios no está con nosotros. Dios está trabajando lenta y dolorosamente, pero Dios está trabajando, haciendo un proceso lento, lento, como la salvación, como fue la salvación de nuestras almas. Jesús creció y creció y creció y creció hasta que ya tenía 10 años, y luego 20, y luego 30, y empezó su ministerio. Pasaron 3 años aproximadamente, y fue consumado y nos salvó. Pues, pues cuando parecía que esta persona podía salvarlo, por eso José le dijo: hey, acuérdate de mí cuando estés allá con el faraón. Pasaron 2 años, por eso entramos en todo esto, de que a veces es un proceso lento, pero no significa que Dios no esté ahí trabajando. Y lo podemos ver en la vida, literalmente en la vida de Jesús, desde que era una célula, y luego dos, y luego tres, y luego cuatro, y luego esas células hacen tejidos. Ah, Ve a estudiar eso si no sabes de lo que estoy hablando. Es increíble, es mm, biología básica. Todos lo aprendemos en la escuela. Ah, Tal vez ya no recuerdas esas enseñanzas. Te invito a que las vuelvas a repasar. Y luego dice, eh, pero pasaron 2 años, proceso lento, pero el faraón tiene un sueño. Y luego el copero del rey, el mesero del rey, de repente se acuerda y dice: oye, en la cárcel hay alguien que sabe interpretar sueños. A mí me interpretó mi sueño y resultó ser lo que él dijo. Entonces mandan a traer a José. Yo me imagino que ya todo barbón, todo sin esperanza, pero por fin está sucediendo. ¡Pum! Sucedió, ¿no? Entonces el faraón le dice: tuve un sueño muy raro. Habían 7 vacas gordas y luego había 7 vacas flacas, y las 7 vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Entonces está increíble porque eh, el faraón le dice: tú sabes interpretar sueños, y José le responde: no, solamente Dios puede interpretar los sueños. Solamente, y déjame explicarte, porque es algo que tienes que tener mucha seguridad para decirle eso al faraón de Egipto. Lo que pasa es que en Egipto, en ese tiempo,
Ellos creían en muchos dioses. Y el dios supremo de todos los dioses era el faraón. O sea, deja que hay muchos dioses para ellos. El dios único y supremo es el faraón para ellos. Entonces José le dice, yo no. Pero Dios, el único Dios. Como diciéndole, faraón, tú no eres Dios. Los otros dioses no existen. Y el único Dios supremo, tú no eres faraón. Es mi Dios. Y ese es el único que puede interpretar los sueños. Si tú fueras Dios, tú pudieras interpretar tu propio sueño. Y entonces, imagínate como que, ay, José, ¿quieres regresar a la cárcel? ¿Por qué estás hablando de esta forma? Pero imagínate qué tan seguro serías en tu vida. ¿Qué valentía tuvieras tú en tu vida? Si tuvieras en tu mente la verdad que es que Dios está contigo. Te vuelvo a hacer esta pregunta, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo se miraría tu vida si tú supieras que en esa cirugía o en tu trabajo donde siempre hay peligro o en esa enfermedad que tiene tu familiar, que tiene tu hijo, tu amigo, ¿cómo actuarías si te aferraras a la verdad y estuvieras presente que Dios está contigo? Serías muy seguro y tuvieras mucha paz. Porque aquí miro a José con toda la seguridad del mundo. Él sabía que Dios estaba con él. A pesar de que pasaron 2 años más en la cárcel y se le olvidó al copero del rey, José actuaba con seguridad. Y le dice al rey, ok, yo no puedo interpretar sueños, pero solamente Dios. Pero entonces José le dice lo que significa el sueño. ¿Sabes qué? Esto significa que van a pasar 7 años donde va a haber mucha prosperidad. Por eso son las 7 vacas gordas. Pero esto significa que las 7 vacas flacas va a haber 7 años de sequía, donde no va a haber comida, donde todo va a estar muy peligroso, donde no va a haber nada, todo va a estar seco. Y como diciendo, ok, las 7 vacas flacas van a comer a las gordas porque van a morir, porque no importa que tuvieron estos 7 años de prosperidad, porque van a morir. No solamente le interpreta el sueño, porque podemos ver que la seguridad de José venía de que él estaba seguro de que Dios estaba con él. El sueño viene, le dice el significado del sueño, pero también le dice un plan. Le dice, mira, faraón, lo que ustedes pueden hacer es que en los 7 años de prosperidad, donde va a haber mucha comida, guardar un tantito de comida, a lo mejor la mitad, para que en los 7 años de sequía no se mueran y puedan tener comida para esos 7 años de sequía, porque pues si la profecía lo dice, solamente van a ser 7 años de sequía. Entonces, pasando esos 7 años de sequía, ya pueden dejar de guardar comida, ya pueden comer, ya están a salvo. Y el faraón se queda tan sorprendido con José que sucede algo que yo creo que si no has leído nunca esta historia, no te lo esperabas. Pero el faraón lo hace primer ministro, por así decirlo. Lo hace el segundo hombre más poderoso del mundo. ¿Por qué digo del mundo? En ese tiempo, Egipto era la nación más poderosa del mundo. Entonces, si José es el segundo hombre más poderoso de Egipto, pues del mundo también lo es. Entonces le dio el poder, lo puso como su mano derecha, le dijo, tú encárgate de todo eso. Y vas a estar ahí, a mi mano derecha. Lo puso en un lugar alto. Y aquí es donde me gustaría poner las similitudes de Jesús y José. Jesús descendió al infierno. Estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Jesús lo dijo. Dice como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el estómago del gran pez, el Hijo del Hombre también estaría 3 noches y 3
3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Entonces, pero resucitó, y resucitó con poder. José aquí sale de la cárcel y sale con poder. ¿Y qué hizo con ese poder Jesús? ¿Destruyó a sus enemigos? No. Jesús ya tenía poder y decidió morir por sus enemigos. Jesús ya tenía poder y decidió hacer hijos a sus enemigos. Entonces, algo parecido sucede con José. Entonces, no solamente Egipto, llegan los 7 años de sequía, me estoy brincando aquí mucho, sino que a sus alrededores, yo creo que todo el mundo ese antiguo que ellos conocían, estaban en gran sequía. Entonces lo que sucedió es que personas de diferentes partes fueron a Egipto a pedirles comida, a pedirles ayuda. Y los hermanos de José no fueron la excepción y fueron con José, a Egipto a pedir comida, a ver si podían comprar comida, de hecho. Y adivina a quién se topan. Se topan a José. Pero José no, al revés, los hermanos de José no lo reconocen a él. Y tanto esta historia, me estoy saltando tantos detalles que a lo mejor en otro podcast, en otra predicación lo vuelvo a tomar, pero enfocarnos en otros detalles que me encantan, específicamente en esta parte. Pero hoy no va a ser el caso, me los voy a saltar. Lo que pasa es que no lo reconocen. Yo me imagino que José estaba maquillado porque los egipcios usaban esa cultura. Se rapaban, se ponían pelucas, se maquillaban. Entonces yo creo que no lo conocieron por eso. Pero José sabía que eran sus hermanos. Y al pasar del tiempo estuvieron conviviendo con él, pero ellos no sabían que él era José. Entonces, ¿qué sucede? José ya no aguanta más. Y José se descubre a sus hermanos y les dice: hey, yo soy José, yo soy su hermano. Algo curioso que no me voy a meter mucho en esto es que ya no eran 11, ya eran 12, porque Raquel había tenido otro hijo. Y yo me imagino que, no sé, qué difícil para José decir, a este sí lo tratan bien, porque como que sus hermanos se habían arrepentido de lo que habían hecho con él, y como que a él sí lo trataban bien, a él sí lo protegían. También vieron el gran sufrimiento de Jacob haber perdido a un hijo. Entonces yo me imagino el dolor de José, como que a este sí lo tratan bien, a mí no. Sin embargo, José no usa su poder para destruirlos. Imagínate, tus hermanos te vendieron como esclavo, le mintieron a tu padre, te alejaron de tu padre, de tu madre, de la tierra que tanto amas, a estar en una tierra desconocida como esclavo, te sucede tragedia tras tragedia, pero de repente estás en un lugar de poder. ¿Qué hubieras hecho tú? José decidió perdonarlos. No les hizo nada. Y ahorita vamos a leer lo que José les hizo. Y eso es increíble porque imagínate, si José hubiera decidido matarlos y se hubiera vengado, ahí se termina la Biblia. La Biblia nomás sería Génesis hasta esta historia y José los asesinó. Se vengó. Llegó al poder y se vengó por fin, ¿no? Porque la Biblia se trata del perdón. Si José no hubiera perdonado a sus hermanos, ahí se termina la Biblia. ¿Por qué digo esto? Quizás que los 12 hermanos, de ahí vienen las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus de Israel vienen todas las historias del Viejo Testamento.
Y de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, nace el rey David, y del rey David nace el rey Salomón, y luego de ese mismo linaje nace Jesús de Nazaret. Imagínate que José no los hubiera perdonado. Y no solamente los perdonó, es lo increíble, sino que tú lees los detalles ahí, y José les da casas en Egipto. Les dice, yo voy a cuidar de ustedes y de su familia. Cada hermano, yo me imagino que ya tenían esposas y hijos. Sí, porque aquí dice que tienen hijos. Y José les dice, no se preocupen, yo los voy a mantener. Les voy a dar casas, les voy a dar comida, voy a cuidar a sus hijos. No se preocupen. Y nomás quiero repasar 3 cosas que esta historia nos, por lo menos esta ocasión, nos podemos ver en esta historia. Primero, Dios está contigo. Imagínate cómo sería tu vida si tuvieras en tu mente, Dios está conmigo, porque eso es una verdad. Pero cuando dejas de creer en eso, se te olvida que Dios está contigo. A pesar, si dejas de creer, de tenerlo en mente, de todos modos es verdad. Dios está contigo. Pero la diferencia es que vas a vivir una vida estresada, sin paz, una vida así con tensión, con miedo, mucho miedo, porque se te ha olvidado que Dios está contigo. ¿Cómo cambiaría tu vida si tuvieras en tu mente, en cada mala situación, Dios está conmigo? Dios está ahí contigo, no solamente a tu lado, sino aquí adentro de ti, a través del Espíritu Santo. Entonces, yo te hago esa pregunta, ¿cómo cambiaría tu vida? Recordar que Dios está con nosotros. ¿Y por qué Dios está con nosotros? Número 2, Dios encamina el mal para bien. Recordemos en Romanos 8:28, la palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. O sea, todas las piedras, todos los ataques del enemigo, todos los ataques de las personas que quieren dañar tu vida, todos esos ataques Dios los agarra y los redirige para que sean un bien para tu vida. Para que sean un bien para tu vida. Yo recuerdo una frase muy famosa de Martín Lutero. Él dice, al Papa y al diablo les debo que yo soy un buen estudiador de la palabra de Dios. Y dices, como que, ¿de qué está hablando Martín Lutero? Bueno, lo que él se refería es que el Papa lo quería matar, lo estaba persiguiendo por todo lo de la reforma protestante. Ve a investigar eso si te interesa. Y el diablo, pues obviamente, sus ataques, el diablo siempre nos quiere destruir nuestra vida, quiere manipularnos para que nosotros destruyamos nuestra propia vida. Pero todos los ataques del enemigo, él dice, me hicieron que yo pudiera estudiar más y acercarme más a Dios para estudiar la Biblia. ¿Nunca has visto una caricatura de Looney Tunes cuando los ataques del malo solamente le hacen bien al personaje bueno? Cuando el correcaminos está ahí corriendo y el lobo le pone una dinamita y explota y todo sale mal para el lobo y resulta que esa dinamita explotó un montón de pedazos de madera y salen volando y caen perfectamente y le hacen una casa al correcaminos, y ahora es so malo que el lobo quiso hacerle al correcaminos, solamente le terminó dando algo, una bendición, que fue que se construyó esta casa por esa explosión en el aire.
Pues así es cuando tenemos a Dios con nosotros. Dios está contigo, recuerda. Y eso es algo que no te tienes que merecer, porque no podrías ganártelo, es muy caro. Es la sangre perfecta de Cristo Jesús. Eso le costó a Dios, tener que reconciliar nuestra relación. Y aquí me gustaría ir a Romanos 5:10. Recuerda, eso le costó a Dios, no a nosotros. No es algo que te pudieras ganar. Es demasiado caro. Entonces cuando tú pienses, es que yo no me lo merezco en este momento de mi vida, Dios no está conmigo. Dios no está conmigo porque he fallado. No, no funciona así. Porque no es algo que tú compres. El favor de Dios no lo puedes ganar con tus acciones. El favor de Dios, Dios te lo dio por algo que Él mismo hizo hace 2000 años en la cruz. Dice Romanos 5:10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Vamos a meditar en eso. Nuestra amistad con Dios quedó restablecida. Y- Escucha eso. ¿Restablecida por qué? Por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos. Déjame ponerte en estas palabras. Tú eras enemigo de Dios. Aún así Dios decidió venir a rescatarte y restablecer su relación contigo, con la humanidad. O sea, no es como que Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a morir por mis amigos. No, porque éramos enemigos. Recuerda, la humanidad, enemigo de Dios. No dijo, voy a ir a morir por mis hijos, voy a ir a morir por, eh, yo qué sé, no voy a morir, voy a morir por mis amigos, voy a rescatar a mis amigos. No, recuerda, éramos enemigos de Dios. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Ahorita vas a ver por qué. Porque aquí el mismo versículo dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. O sea, puedes tener una seguridad de que Dios está contigo. Porque si cuando eras enemigo de Dios, alejado de Dios, Él vino y te rescató con tan pasión al grado de morir en una cruz por ti para salvarte, imagínate ahora que ya eres hijo. ¿Cuánto más no va a querer salvarte a ti? Por eso con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Entonces puedes estar seguro que Dios está contigo. Puedes estar seguro de ello. Luego dice el 11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ahora somos amigos. Y siendo enemigos, nos amó tanto al grado de morir por nosotros. Ahora que somos amigos, imagínate cuánto más no nos va a ayudar, cuánto más no va a estar con nosotros. Cuánto más tienes que tener esa seguridad, Dios está contigo. A lo mejor fallaste, a lo mejor la regaste, a lo mejor caíste otra vez en lo mismo una y otra vez, pero Dios está contigo, tienes que tener esa seguridad. Quiero que entiendas algo, tenemos que entender algo de esta historia. Nosotros no somos José en esta historia, nosotros somos sus hermanos. Recuerda qué hicieron sus hermanos. Vendieron a José
como esclavo, porque lo querían muerto. Esa era su intención. No podemos matarlo nosotros, pero lo vendemos para que él se muera ya de hambre. No va a poder sobrevivir. Recuerda, nosotros no somos José en esta historia. Somos sus hermanos. Jesús es José. Me encanta lo que dice José. Pasa el tiempo y Jacob muere. El papá de los 12, el papá de José, papá de los 11 hijos, hermanos de José. Y los hermanos, por alguna razón, no confían en que José los haya perdonado de verdad. Entonces ellos empiezan a decir y pensar esto, ¿qué tal que José no nos mató por no causarle una tristeza a nuestro padre? Pero ahora que nuestro padre ha muerto, de seguro José va a ir a matarnos a nosotros y a vengarse de lo que le hicimos. Ahí también podemos ver nosotros no regresando a nuestra mentalidad pasada. Es que, ¿y si la regué? ¿Y si Dios me está castigando y ya no me ama? ¿Y si Dios se ha alejado de mí? ¿Y si Dios me ha dejado porque fallé? Tus hermanos otra vez, es que se murió, pero recuerda, nada te puede alejar del amor de Dios. Pues ellos otra vez estaban dudando del perdón de José. Te hago una pregunta, ¿tú dudas del amor de Dios? Porque recuerda, el amor de Dios no depende de tus acciones, depende de su amor, de sus acciones. Acuérdate que hizo Dios para que tú pudieras ser hijo. Tú eres enemigo y Dios decidió ir por ti cuando tú eres enemigo. Pero ahora que eres hijo, imagínate cuánto más no hará Dios para que tú seas salvo, para salvarte. Jesús salva. Entonces, sus hermanos, con miedo, temblando, no sé si ellos escribieron esta carta, probablemente, le dan una carta a José diciendo, mira, nuestro padre antes de morir escribió esta carta que dice que nos perdones y que no nos hagas daño. Que nos perdones. Y luego José los mira. Dice, pero José les responde, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchos. No, no me tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Esa parte me rompe el corazón porque recuerda, en esta historia tú no eres José. En esta historia tú eres los hermanos de José, los que traicionaron a José. Tú eres los enemigos de José, que eran sus hermanos. Pero José les dice, hey, yo ya los perdoné. No tengas miedo. Estás dudando del amor de Dios. Estás dudando de que Él no te va a perdonar o que no te perdonó hace 2000 años. Recuerda que Él te perdonó. Recuerda que Él está contigo. Recuerda que si Él está contigo, todo lo que suceda en tu vida, Él va a encaminarlo para bien. Todo. Y eso me quebra el corazón. José les dice, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Recuerda, José les dio casas a sus hermanos, a las personas que lo agarraron y lo vendieron a una parte desconocida. Lo alejaron de sus padres, lo alejaron de su tierra. Y José los perdona y no solamente los perdona,
les da tierras, les da casas y les dice, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Y ese es el corazón de Jesús. Así Jesús hizo con nosotros. Hay un versículo, y no me acuerdo qué es, pero si lo buscas de un lado lo encuentras, yo creo, en Google o en cualquier otra parte. Y dice más o menos así como en Romanos 5:10, que cuando Dios murió con nosotros, vino a salvarnos cuando éramos enemigos de Dios. Dice, ahora que somos hijos, ¿cuánto no nos dará todas las cosas si Él entregó a su Hijo? Si Dios se entregó a sí mismo, Dios entregó a su Hijo para salvarnos. ¿Cuánto no nos dará todas las cosas que necesitamos ahora que ya somos hijos? Ya no somos enemigos, ahora somos hijos. ¿Cuánto no nos dará todas las cosas junto con su Hijo? Si tú necesitas sanidad, ¿por qué no te daría sanidad, Dios? Aunque no estés viendo la sanidad en este momento, Dios está sanando. Tal vez lo está haciendo lenta y dolorosamente, porque a veces Él decide hacer de esa forma las cosas. Y yo no lo puedo entender. Yo a veces me quebro la cabeza pensando por qué no vienes ya en este momento. Derrotas a todas las naciones del mundo, todas las injusticias, todo el sistema corrupto, todo el sistema incorrupto, pero un sistema horrible que hace opresión a la gente. ¿Por qué no vienes a quitar eso? ¿Por qué no ya desciendes del cielo y estableces tu reino por completo? A veces yo estoy luchando con Dios diciéndole todo eso y no lo entiendo, pero confío en Él, porque Él es Dios. Porque yo tratando de entender los planes de Dios, es como si una hormiga intentara entender mis planes. Es como si un niño de 3 años intentara entender mis planes. Hasta yo creo que se queda corto el ejemplo, porque un niño a lo mejor sí puede entender mis planes, pero yo no puedo entender los planes de Dios, por lo menos cuando no son revelados. Yo no puedo tener esa soberbia de decir, es que si no lo entiendo, es porque no puedo confiar en Él, es porque no está haciendo un buen trabajo, o es porque es malo, o es porque no tiene todo el poder. No, no puedo pretender, no puedo esperar entender los planes de un Dios eterno. Yo no soy eterno, Él es eterno, Él es para siempre. Pero algo sí entiendo, ese Dios eterno se hizo hombre y me demostró que me ama. Al vivir una vida lenta y dolorosa, una vida dolorosa y lenta, tan solo para morir por los pecados del mundo. Y no dejarlo ahí, no solamente perdonarnos, no, perdonarnos y hacernos hijos. Eso sí entiendo. Eso sí ha sido revelado. Y esa revelación, la revelación de Cristo Jesús, es suficiente para que yo pueda tener paz. Eso es suficiente. Esa es la única revelación que necesito para que mi corazón esté tranquilo. La revelación de Cristo Jesús, la que se nos ha dado a nosotros los débiles, la que fue guardada por siglos y siglos y siglos para dársela a los débiles.
nosotros, sus hijos. Recuerda que Jesús sigue siendo la esperanza.